Una cuestión que charlamos es bastante frecuente últimamente y ya desde hace un tiempo, es esto de que nuestros pacientes muchas veces nos piden el diagnóstico. De una manera, bueno, a veces por curiosidad, otras veces porque se lo piden en alguna institución o por el simple hecho de que, bueno, ¿qué es lo que tengo? Hay que tener cuidado con el tema del diagnóstico. Nosotros hablamos muchas veces de enfermedades, hemos hablado de la depresión, de los trastornos de la personalidad, hemos hablado de la ansiedad, hemos hablado de algunas enfermedades, de algunos cuadros psicopatológicos, como para tener una idea, como para tener una referencia. El tema del diagnóstico es otra cosa. Y muchas veces ponerle un nombre al dolor, ponerle un nombre al malestar, obtura, tapona la posibilidad que tiene el sujeto de poder expresarse. Digo, cuando Juan Carlos o Gabriela deja de ser una persona para convertirse en un cuadro clínico, cuando yo dejo de ser Leonardo para convertirme en un depresivo, o Carla, vamos a suponer, escucha voces, entonces ya es esquizofrénica. Entonces, todo lo resolvemos con el nombre. Cuidado porque estas alternativas, estos diagnósticos muchas veces tapan la posibilidad de que se interrogue el malestar. Bueno, ¿y qué es esto que genera que uno tenga una determinada problemática o un determinado malestar? ¿Qué es lo que genera que yo tenga esta sensación anticipada de miedo todo el tiempo, que genera un estrés muy grande? Tiene que ver con mis condiciones de trabajo, tiene que ver con mi relación con mis compañeros en el contexto de trabajo. O sea, hay preguntas que muchas veces el diagnóstico tapa. Fíjense que en este último tiempo, ahora unos años atrás, se están vendiendo mucho y la gente recurre mucho a los libros de autoayuda, justamente porque uno busca respuesta inmediata, uno busca solución inmediata al malestar. El hecho de poder sentarse, generar un espacio a partir del cual uno puede expresar el malestar e interrogarlo, e ir a la raíz, ir a donde uno muchas veces no quiere llegar, porque uno se encuentra con que muchas veces ese diagnóstico, ese cuadro psicopatológico, tiene que ver con una decisión que no nos animamos a tomar. Tiene que ver muchas veces con un problema que no estamos dispuestos a resolver. Dice un dicho por ahí, es muy difícil curar a alguien si no está dispuesto a dejar lo que lo enferma. Y muchas veces llegar al núcleo, llegar al punto en donde se genera el malestar, implica hacer grandes cambios. Entonces, bueno, nos quedamos con el diagnóstico. Yo sufro de un trastorno de ansiedad generalizado. Sufro de un trastorno de angustia sin agorafobia, que se lo llama ataque de pánico. Sufro de eso. Entonces ya tiene un nombre, y si tiene un nombre, tiene un remedio. Eso es peligroso. Eso es peligroso porque deja de generar la pregunta que tiene que generar, bueno, ¿y qué lo causa? ¿Y por qué tengo angustia? ¿Y a qué le tengo miedo con estos ataques de pánico? ¿Qué es lo que me genera pánico? ¿Qué cambio estructural en mi vida no estoy pudiendo llevar a cabo por el pánico que me genera las consecuencias de lo que yo imagino puede llegar a ocurrir si tomo las decisiones que tengo que tomar? Entonces, cuidado con esto del diagnóstico, cuidado con esto de buscarle el nombre a la enfermedad. Ni hablar cuando hablamos de chicos, porque muchas veces los padres vienen de alguna manera porque le piden un diagnóstico. Ojo con esto del diagnóstico infantil, que muchas veces viene a lo mismo, viene a dejar de interrogar, viene a dejar de buscar en el contexto, en la situación, en los vínculos, en la familia, en lo biográfico, en la historia. Deja de preguntar qué es lo que lo causa. Y no pensemos con que los cuadros psicopatológicos de por sí causan conductas, pensamientos, emociones por el solo hecho de tenerlos. Porque no hay en casi toda la literatura
de la psicopatología hay muy pocas cosas que tengan que ver con cuadros genéticos o hereditarios. Todo tiene que ver con una construcción psíquica, con una construcción subjetiva, con una construcción de nosotros, de nuestra historia y de la historia de los que han hecho nuestra historia, de quienes nos han precedido. Por lo tanto, sigamos interrogando, vamos al psicólogo, vamos a buscar dentro de la posibilidad psicoterapéutica las preguntas, porque respuestas nunca hay, pero sí hay preguntas que habilitan a posibilidades de cambio. Hay preguntas que nos ponen en una dimensión en donde el dolor empieza a tener sentido. Y eso es lo que tenemos que tratar de encontrar, un sentido al dolor que nos permita tomar decisiones. Bueno, los dejo entonces por hoy y espero haber dejado alguna inquietud en relación a esto.